Hola, buenos días a todos. Seguimos con la lección sobre, sobre España, sobre la España imperial. Hemos hablado de la España de los Reyes Católicos, de la conquista y de la colonización de América. Y ahora vamos a ver las consecuencias en Europa de esta conquista de América. Vamos a ver pues lo que pasa en Europa mientras los conquistadores están apoderándose de inmensos territorios en América. Y empezamos aquí con un sello postal, un timbre, un sello postal de Bélgica que representa un personaje que ya conocéis. Se trata de Carlos V. Carlos V, que es el nieto de los Reyes Católicos, lo vemos aquí en primer plano, preparado para la batalla, con armadura, con una lanza a caballo, y en el fondo vemos un mapa mundi, vemos un mapa del mundo. Y es una manera de decir que es un emperador conquistador, que está presente en los campos de batalla y que también domina buena parte del mundo. Me parece una imagen interesante para evocar la política imperial de Carlos V. ¿Quién es Carlos V? ¿Qué territorios domina? ¿Qué quiere hacer? Y la primera pregunta que podemos hacer, ¿por qué un sello postal de Bélgica representando Carlos V? Carlos V es rey de España porque lo vemos aquí en un sello belga. Pues lo vamos a ver rápidamente hablando del contexto europeo, de su política y hablando también de lo que quiere hacer, precisamente cuál es su política. Aquí tenemos un mapa que presenta las tierras que controla Carlos V. Carlos V recibe la herencia, l'héritage, de sus abuelos maternos, los reyes católicos. Castilla, la Castilla de Isabel la Católica, Aragón, de Fernando el Católico. Recibe también de sus otros abuelos Flandes y Franco Condado, que vienen de María de Borgoña, la duquesa María de Borgoña. Y aquí encontramos la Bélgica actual, que hace parte de Flandes, pues por eso tenemos un sello belga que representa a Carlos V. Tenemos también los territorios que Carlos V recibe de su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo. Entonces se trata aquí de las tierras que están en naranja, con Austria, Hungría, por ejemplo. Y por fin tenemos el Sacro Imperio, un Sacro Imperio cuyos límites vemos en rojo, una línea gruesa, una línea más importante en rojo, y vemos entonces el territorio que en teoría domina el emperador, porque Carlos V fue elegido emperador. Y como emperador del Sacro Imperio Germánico, domina territorios importantes. Y pues lo que vemos con este mapa es que Carlos V es el personaje que domina Europa. Es el hombre que tiene más territorios, en teoría que tiene más poder. Además tiene el título de emperador. Es el hombre pues más importante de Europa con el Papa. Y como emperador quiere dominar, quiere unificar la Europa cristiana porque quiere organizar una cruzada, una guerra santa contra un imperio que representa una amenaza muy seria en aquella época, en el sureste y en el sur de Europa. Se trata del imperio turco, el imperio turco otomano.
un imperio dirigido en aquel momento por un sultán que se llama Solimán el Magnífico. Frente a esta amenaza, porque el imperio turco es un imperio muy rico, rico en hombres, rico en dinero, rico en materias primas, es un imperio que puede levantar ejércitos, que puede construir flotas de guerra, pues representa una amenaza muy seria. Una amenaza que preocupa mucho a Carlos V, quien como emperador tiene que proteger el mundo cristiano de este imperio y de este soberano, de este sultán musulmán. Esto es el contexto, esto es la política imperial de Carlos V. Quiere unificar Europa. ¿Cómo pasó su reinado? Es lo que vamos a ver ahora mismo, hablando del imperio universal de Carlos V. Lo vemos aquí a Carlos V representado en el lugar donde está enterrado, es decir, el Palacio de El Escorial, que se encuentra cerca de Madrid, y lo vemos aquí representado en primer plano, con a la derecha su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, y detrás vemos a tres mujeres que son sus hermanas. Otra vez el mapa que ya hemos evocado. Con este mapa vamos a ver quiénes son los enemigos y cuáles son las dificultades que encuentra Carlos V. Primero, Carlos V en un momento en el que no es Carlos V, porque Carlos V es un nombre de emperador. Efectivamente es el quinto emperador que se llama Carlos, mientras que es el primer rey de Castilla en llevar este nombre y por eso se llama Carlos I. En España hablamos de Carlos I, pero cuando hablamos del emperador hablamos de Carlos V y la verdad es que es Carlos V que utilizamos más. Bueno, cuando el joven Carlos llega a España, porque creció en Flandes, ha vivido durante su juventud en Flandes y entonces habla sobre todo francés, no habla castellano cuando llega a Castilla. Y Carlos, entonces, el príncipe Carlos, afronta una revuelta en Castilla. ¿Qué pasa? Se trata de la revuelta de los comuneros, y los comuneros en 1521 protestan contra los impuestos y sobre todo no aceptan obedecer a extranjeros. Aceptan obedecer al príncipe Carlos porque es el hijo de la reina Juana la Loca, pero no aceptan el poder de los hombres que vienen de Flandes con el príncipe. Por eso tenemos una revuelta larga que tiene que reprimir. De la misma forma, en Aragón se produce una revuelta, pero aquí no se trata de una revuelta contra Carlos, sino contra la nobleza, contra los nobles. Los aragoneses consideran que los nobles actúan de forma muy agresiva, que no respetan los derechos de la gente y por eso se sublevan. Pero es lo mismo, hay que reprimir este movimiento. Carlos V va a tener otros problemas y sobre todo va a sufrir la presencia durante todo su reinado de un adversario muy poderoso y un adversario que interviene cada vez que Carlos quiere hacer algo. ¿Cuál es este gran enemigo? Pues la geografía permite adivinar cuál es este enemigo. Este gran enemigo es Francia. ¿Por qué Francia es el gran enemigo? Porque Francia
no acepta a un príncipe, a un rey, a un emperador que tiene territorios en el sur de Francia y en el mismo tiempo en el este de Francia, porque significa que puede amenazar a Francia por todas sus fronteras. Significa que es un peligro para Francia y por eso el rey de Francia, sobre todo Francisco I, el rey de Francia va a luchar contra Carlos V e intenta disminuir la influencia, el poder de Carlos V. Además, Francia tiene ambiciones en el norte de Italia y por eso los dos soberanos van a enfrentarse en Italia, cerca de Milán, cerca sobre todo de Pavía, de la ciudad de Pavía. En 1525 se produce una batalla y esta batalla Francia la pierde. Es una derrota francesa y es una derrota importante porque el rey Francisco I es prisionero. Pierde la batalla y pierde su libertad. Eso significa que esta derrota va a costar mucho dinero a los franceses porque hay que pagar mucho dinero para obtener la liberación del rey. Otro problema en Alemania. ¿Qué pasa? Bueno, eso lo sabéis porque acabamos de verlo en un capítulo de Historia en francés. Aquí se trata de problemas en relación con la religión. Se trata de la reforma protestante con las ideas de Martín Lutero. En Alemania, una parte de los príncipes son, de parte de los estados, de los príncipes de las ciudades, son católicos y otra parte se compone de príncipes que se vuelven protestantes. Uno de estos príncipes va a proteger a Lutero. Y entonces empieza una lucha en el imperio entre el emperador católico y los príncipes protestantes. Una batalla se produce en Mühlberg en 1547, una batalla ganada por el emperador. Sin embargo, para establecer una paz duradera, el emperador tiene que aceptar en 1555 la libertad religiosa para los príncipes. Es decir, que cada príncipe alemán puede elegir su religión, catolicismo o protestantismo, y entonces sus súbditos, es decir, los habitantes de su estado, tienen que elegir la misma religión que su príncipe. Si el príncipe es católico, pues su estado es un estado católico y todos los habitantes tienen que ser católicos. Los protestantes tienen que convertirse o irse. Y pasa lo mismo en un estado protestante. El príncipe es protestante, pues su estado lo es, sus habitantes lo son, y los católicos que no quieren convertirse al protestantismo tienen que ir a un estado católico. Es el acuerdo que fue realizado en Alemania. Otro problema, gran problema, que hemos evocado en el primer punto, es la amenaza turca. Y la amenaza turca es muy seria, ya que el sultán Solimán ha conquistado Hungría, ha conquistado buena parte del sureste de Europa y hasta puede amenazar la ciudad de Viena. No puede tomar esta ciudad, pero amenaza directamente la ciudad de Viena y además en el mar Mediterráneo está presente la marina de guerra turca
están presentes también los piratas turcos que hacen del mar Mediterráneo un mar peligroso para los europeos cristianos. Entonces es una amenaza muy seria que viene del sur, que viene del este, y el emperador no logra solucionar este problema, este gran problema. La verdad es que el emperador poco a poco se vuelve viejo, tiene problemas de salud, es cada vez más difícil para él, por ejemplo, montar a caballo, y no se siente capaz de seguir gobernando tantos territorios, y por eso decide retirarse en un monasterio en España, el monasterio de Yuste, que se encuentra cerca de Cáceres. Estamos en el corazón de Castilla, y entonces en este monasterio vive retirado. No es un monje, pero es un emperador, es un rey jubilado, en retraite. Pues decide retirarse porque no se siente, como decían, ya no se siente capaz de dirigir tantos territorios, pero entonces tiene que dar su poder a alguien. Alguien tiene que suceder a Carlos V. ¿Cómo pasa? Carlos V reparte su poder entre dos personas, porque piensa, por experiencia, que es demasiado difícil gobernar todos estos territorios. Todos estos territorios en las manos de un hombre es demasiado. Por eso divide su imperio en dos. Su hijo mayor, Felipe II, recibe una serie de territorios importantes. Recibe la península ibérica, recibe el Imperio americano, fuente de las riquezas, recibe los Países Bajos, el Franco Condado, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Pues recibe los territorios mediterráneos y también algunos territorios en la frontera de Francia. Y con el Imperio americano, pues es un personaje muy poderoso y rico. ¿Y qué pasa con la parte alemana? La parte alemana se la confía a su hermano, Fernando I. Fernando I recibe efectivamente Austria, Hungría, pues lo que Solimán ha dejado de Hungría, recibe Bohemia y también recibe la corona imperial. Entonces, después de Carlos V, su hermano, Fernando I, es emperador. Lo gracioso en este reparto es que Felipe II es un rey muy español que recibe lógicamente la península ibérica, pero tenéis que saber que su tío Fernando I es también español, criado en España por su abuelo, el rey Fernando de Aragón, y acaba dirigiendo territorios en el otro lado de Europa, en otro idioma. Es impresionante ver que estos príncipes y también como las princesas, a veces tienen que vivir y gobernar pueblos y territorios muy lejos de su tierra natal y en otro idioma que su idioma de origen. Entonces Carlos V se retira en 1556 y muere en el monasterio de Yuste en 1558. Y en aquel momento, pues su hijo se vuelve único maestro, único amo de amplios territorios ibéricos, americanos, y por eso vamos a evocar
el imperio hispánico de Felipe II. Hablo de imperio, bueno, Felipe II no es emperador, pero hablo de imperio porque posee el imperio americano, el imperio colonial americano. Aquí en esta fotografía vemos las estatuas que están en el Palacio del Escorial, donde está enterrado Felipe II. Está representado aquí, en el centro, con su hijo mayor, que está en el fondo, y con tres de sus esposas, porque Felipe II, ya lo sabéis, se casó 4 veces. Y aquí tenemos 3 de sus esposas. Felipe II, que llaman el prudente y que aquí está representado por una italiana. A veces hay mujeres artistas, no son muy numerosas, pero hay algunas. Y aquí tenemos una mujer que se llama Sofonisba Anguissola, que es la profesora de pintura de la tercera reina de Felipe II y que entonces va a vivir en España. Y Sofonisba Anguissola pinta este retrato de Felipe II que me parece el mejor retrato que tenemos de este soberano. Con este retrato se acaba la misa por hoy.